¿Sabías que toda la historia de las 12 tribus de Israel apunta directamente a la razón por la cual Jesucristo vino de la tribu de Judá? Puede parecer un pequeño detalle, pero la verdad detrás de él puede cambiar completamente tu perspectiva sobre el plan de Dios para la humanidad. Desde antiguas promesas hasta increíbles profecías, cada tribu guarda un secreto que conecta el pasado, el presente y el futuro. Y les voy a mostrar cómo encaja todo. Prepárate para descubrir la verdadera razón por la que a Jesús se le llama el león de la tribu de Judá, y cómo estas tribus tienen un impacto directo en tu vida hoy. Esta no es solo una historia bíblica, es un misterio que necesitas saber, así que quédate conmigo y descubre lo que realmente se esconde en las páginas de las Escrituras. Desde el principio, la historia de las 12 tribus de Israel se basó en la promesa divina hecha a Abraham, en Génesis 2, 2 y 3. Y haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás una bendición. Este pacto fue mucho más que una simple promesa de tierra o genealogía. Representaba el desarrollo del plan redentor de Dios para toda la humanidad. El linaje que comenzó con Abraham se extendería a través de Isaac y Jacob, culminando en los 12 hijos de Jacob, que se convertirían en los cimientos de las tribus de Israel. Los hijos de Jacob: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón. José y Benjamín no eran meros individuos, sino patriarcas de tribus que simbolizaban características y roles espirituales únicos. Cada uno estuvo marcado por bendiciones y profecías específicas pronunciadas por Jacob en Génesis 49, que dieron forma no solo al destino de sus tribus, sino también al significado espiritual que llevarían. Por ejemplo, Judá fue descrito como un león, que simboliza la realeza y la fuerza, mientras que Leví fue apartado para el sacerdocio, lo que ilustra su papel espiritual central en la historia de Israel. La transición de José a dos tribus, Efraín y Manasés, fue uno de los eventos más simbólicos de esta narración. En Génesis 48, José, Jacob, en su vejez, bendijo a los dos hijos de José, otorgándoles el estatus de tribus independientes. Esto no solo amplió las dimensiones territoriales de Israel, sino que también reflejó la multiplicación de la bendición de Dios, trascendiendo las limitaciones naturales del linaje directo. Por lo tanto, José se convirtió en un ejemplo vivo de la fidelidad de Dios al convertir las pruebas en gloria. Sin embargo, la tribu de Leví no recibió una herencia territorial como las demás. Esto se debió a que Dios lo apartó para una misión espiritual, un sacerdocio y un servicio únicos. En el tabernáculo, como se dice en Números 18:20, el Señor declaró a Aarón: «No tendrás herencia en su tierra, tú tampoco tendrás parte entre ellos. Yo soy tu parte y tu herencia entre los hijos de Israel». Esto pone de relieve que las tribus de Israel no solo estaban organizadas territorialmente, sino que también desempeñaban funciones y propósitos específicos que se complementaban entre sí. Después de su liberación de Egipto y su viaje por el desierto, los hijos de Israel, liderados por Josué, finalmente entraron en la tierra prometida. Este territorio, descrito como una tierra que emana leche y miel, Éxodo 3:8, debía ser dividido entre las 12 tribus de Israel según la guía divina. Esta división, detallada en el libro de Josué, no fue aleatoria sino cuidadosamente asignada por sorteo y profecía, reflejando tanto la justicia divina como las necesidades específicas de cada tribu. Cada tribu recibió una porción de tierra con características únicas. Judá, por ejemplo, se estableció en una región montañosa del sur, una zona estratégica de gran importancia histórica y espiritual, ya que más tarde Jerusalén sería incorporada a su territorio. A Efraín y Manasés, descendientes de José, se les concedieron grandes territorios centrales que representaban la doble porción dada a través de los hijos de José. Zabulón estaba ubicado cerca del mar de Cineret o el mar de Galilea, conectando el comercio marítimo con las rutas terrestres, mientras que a Neftalí se le asignaron tierras fértiles en el norte, cerca del monte Hermón. La geografía de las tribus no solo determinó su supervivencia económica, sino que también moldeó su interacción con el resto del pueblo de Dios. Silo, ubicada en el territorio de Efraín, se convirtió en el centro de adoración antes de la construcción del templo en Jerusalén. Fue en Silo donde el Arca de la Alianza permaneció durante siglos, uniendo a todas las tribus alrededor de la presencia divina.
Jerusalén, por otra parte, surgió como el corazón espiritual de Israel, situada dentro del territorio de Benjamín, pero pronto anexada a Judá, cumpliendo el plan profético de que el liderazgo vendría de esta tribu. Sin embargo, no todas las tribus poseían regiones vastas o económicamente ventajosas. Simeón, por ejemplo, estaba rodeado por el territorio de Judá, mientras que Daniel, enfrentado la presión de los conflictos con los filisteos, finalmente emigró al norte, lejos de su herencia original. Esta disparidad territorial ilustra tanto las bendiciones como los desafíos que enfrenta cada tribu en su camino de fidelidad a Dios. Las posiciones estratégicas de las tribus, los territorios que ocupaban y los puntos emblemáticos como Jerusalén y Silo estaban intrínsecamente ligados al propósito espiritual que Dios había diseñado para Israel. Estos detalles geográficos sirven como pistas que apuntan hacia algo más grande y más profundo en la historia de la redención que se desarrolla. Desde la antigüedad, la tribu de Judá ha ocupado un lugar destacado entre las 12 tribus de Israel, tanto en la historia como en la profecía bíblica. En Génesis 49:10, Jacob declaró: «No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se reunirá el pueblo». Esta profecía no solo exaltó a Judá como la tribu de liderazgo, sino que también señaló la venida del Mesías, quien se convertiría en el centro de adoración de todas las naciones. El simbolismo del león asociado con Judá es rico en significado. El león representa fuerza, coraje y realeza, cualidades que han definido a la tribu a lo largo de la historia. El título de león de la tribu de Judá se aplica directamente a Jesucristo en Apocalipsis 5:5, reafirmando su autoridad divina y su conexión con el linaje de Judá. Esta imagen de un león que ruge con autoridad y protege con poder es una poderosa metáfora del papel que desempeñaría Judá como fuente de realeza y liderazgo espiritual. El linaje de David, el rey elegido por Dios, también se origina en la tribu de Judá. En 1 Samuel 16:1, Dios le ordenó a Samuel que ungiera a David, declarando que este hombre de Belén sería un rey según su corazón. Bajo el liderazgo de David, Israel experimentó un período de unidad y prosperidad sin precedentes. Sin embargo, la importancia del linaje de David va mucho más allá de su papel histórico y culmina en la promesa mesiánica de que el trono de David sería establecido para siempre. Como se afirma en 2 de Samuel 7:16, el papel de Judá también trasciende el ámbito político y adquiere una profunda dimensión espiritual, mientras que otras tribus tenían funciones específicas, como el sacerdocio de Leví. Judá surgió como la tribu de la que vendría la salvación. Jerusalén, la ciudad santa, fue conquistada y establecida dentro del territorio de Judá, convirtiéndose en el epicentro de la adoración y el lugar del futuro sacrificio redentor de Cristo. Por lo tanto, el liderazgo de Judá no se limitó al poder temporal, sino que fue diseñado para señalar un propósito eterno. Cada detalle de la historia y las profecías relativas a esta tribu prepara el escenario para el surgimiento del Mesías. La narrativa de Judá es un hilo dorado que conecta el plan redentor de Dios con el futuro del reino prometido. La selección de Jesucristo para que viniera de la tribu de Judá no fue simplemente una cuestión de linaje, sino una revelación del plan soberano de Dios para conectar la historia, la profecía y la redención. En Génesis 49:10, Jacob profetizó que el cetro, símbolo de autoridad y liderazgo, permanecería con Judá hasta la venida de Silo, el pacificador. Apuntando directamente al Mesías, esta profecía marcó a Judá como la tribu elegida para traer la esperanza de la salvación. La importancia de la tribu de Judá se extiende más allá de la realeza terrenal. Cuando a Jesús se le llama el león de la tribu de Judá en Apocalipsis 5:5, se subraya la fuerza espiritual y la autoridad que posee. Esta imagen no se refiere simplemente al gobierno terrenal, sino a un reinado que trasciende el tiempo y el espacio, donde Cristo es el gobernante supremo del reino eterno de Dios. La conexión entre el león y la tribu de Judá se construyó a lo largo de la historia como un reflejo del coraje, la victoria y la justicia que Cristo encarnaría en su misión terrenal. Jesús nació en Belén, un pequeño pueblo dentro del territorio de Judá, cumpliendo la profecía de Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, aunque seas pequeña entre los miles de Judá, de él saldrá a mí, el cual será Señor en Israel.
Este detalle no fue simplemente un marcador histórico, sino un mensaje espiritual. Nació en el corazón de la promesa, donde los patriarcas y profetas habían predicho que la alianza de Dios con su pueblo culminaría con la venida del Salvador. Además, la selección de Judá marca una transición crucial entre el antiguo y el nuevo pacto. Mientras el sacerdocio de la tribu de Leví mediaba en los pecados del pueblo bajo la ley mosaica, Jesús vino a establecer un nuevo orden basado en la gracia y la reconciliación directa con Dios. Su sacrificio en la cruz, realizado en Jerusalén, dentro del territorio de Judá, abolió la necesidad de sacrificios continuos y allanó el camino para que la humanidad se acercara a Dios. Como se afirma en Hebreos 7:14, Jesús de la tribu de Judá introdujo un sacerdocio que superó las tradiciones terrenales que apuntaban a la eternidad. La venida de Cristo de la tribu de Judá no es solo un hecho histórico, sino una pieza central del plan divino de Dios. Desde las palabras de Jacob hasta las profecías de David, todo apuntaba a ese momento en el que se ofrecería la redención a toda la humanidad, a través de Judá. Jesús no solo cumplió las Escrituras, sino que también reveló el propósito eterno de Dios de unir la realeza y la salvación en una sola persona. Las 12 tribus de Israel no eran meramente divisiones sociales o territoriales. Llevaban profundos significados proféticos que trascienden eras del pasado al futuro, como se revela en las Escrituras. Desde las bendiciones pronunciadas por Jacob en Génesis 49 hasta las palabras de Moisés en Deuteronomio 33, cada tribu recibió una profecía que no solo dio forma a su destino inmediato, sino que también señaló el papel colectivo de Israel en el plan redentor de Dios. Las palabras de Jacob a sus hijos revelaron características únicas y trayectorias distintas para cada tribu. Judá fue exaltado como líder, mientras que se profetizó que Zabulón habitaría en el puerto del mar. Benjamín, por otro lado, fue descrito como un lobo rapaz, que simboliza su fuerza y sus desafíos en futuras batallas. Estas profecías se cumplieron en varios momentos de la historia, pero también apuntan a un futuro mayor, donde los rasgos de cada tribu se unirán en armonía dentro del reino de Dios. El papel profético de las tribus se intensifica en el libro del Apocalipsis, donde en el capítulo 7 encontramos a los 144,000, 12,000 sellados de cada tribu. Este número no solo simboliza la integridad, sino también la fidelidad. A pesar de la dispersión y los desafíos que han marcado la historia de Israel, Dios preserva para sí un remanente fiel. Este grupo representa no solo la restauración de Israel, sino también la extensión de la redención a todas las naciones, cumpliendo la promesa hecha a Abraham, de que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 22:18. Otro aspecto fascinante del papel profético de la tribu se encuentra en la Nueva Jerusalén, descrita en Apocalipsis 21. Las 12 puertas de la ciudad celestial llevan los nombres de las tribus, simbolizando que incluso en la eternidad, las tribus de Israel siguen siendo fundamentales para el plan de Dios. Estas puertas no son meramente entradas físicas, sino reflejos del papel continuo de Israel como puerta de entrada a las promesas y la presencia de Dios. El pasado de la tribu es rico en lecciones espirituales e históricas. Si bien su futuro te apunta a la culminación del plan de Dios, representan tanto la diversidad como la unidad del pueblo de Dios, recordándonos que cada detalle de su plan divino, desde las bendiciones de Jacob hasta las visiones de Juan en el Apocalipsis, está perfectamente interconectado. Lo que comenzó como una promesa a Abraham, continúa desarrollándose hasta el fin de los tiempos, revelando la soberanía y la fidelidad de Dios. Las 12 tribus de Israel no son simplemente protagonistas de una narrativa histórica, sino también un mosaico de significados espirituales y lecciones profundas que resuenan a lo largo de las Escrituras. Cada tribu, con sus características únicas, simboliza aspectos de la relación entre Dios y su pueblo, ofreciendo enseñanzas invaluables para la fe cristiana y la comprensión del plan divino de Dios. La diversidad entre las tribus es una de sus características más notables, desde Judá, el líder y símbolo de la realeza, hasta Leví, la tribu consagrada al sacerdocio. Cada uno tenía un papel específico dentro del pueblo de Dios. Esta diversidad ilustra que si bien las funciones eran diferentes, todas contribuyeron a la unidad del propósito de Dios. Sirve como lección de que,
Tal como se describe en 1 de Corintios 12:12 al 27, la diversidad se convierte en una fortaleza cuando estamos unidos por la misma fe y el mismo pacto. Otro secreto espiritual de las tribus radica en sus fracasos y las consecuencias que afrontaron. Tribus como Dan, mencionada en Génesis 49:17 como una serpiente, por cierto, sirven como recordatorios de los peligros de la idolatría y de desviarse de Dios. Por otro lado, Judá, que también cometió errores, fue restaurada por su fidelidad y sumisión al plan de Dios. Estos ejemplos resaltan la misericordia de Dios, que corrige pero también restaura a quienes regresan a Él arrepentidos. Las bendiciones de Jacob y Moisés no fueron meras palabras de aliento, sino mapas espirituales, que revelan cómo cada tribu relacionada con el reino de Dios, Zabulón, con su llamado marítimo, simboliza la expansión y difusión del mensaje de Dios, mientras que Benjamín, descrito como un lobo rapaz, refleja la fuerza y el coraje necesarios para enfrentar los desafíos de la fe. Cada tribu conlleva un significado espiritual que en conjunto apunta al carácter multifacético de Dios y su plan perfecto. Estas lecciones también enfatizan la importancia de la fidelidad. A pesar de los fracasos humanos, Dios mantuvo su pacto con Israel, demostrando que el éxito de la tribu dependía no solo de su fuerza, sino de su confianza en Dios. Esta verdad se aplica a los cristianos modernos que, como parte del pueblo de Dios, están llamados a permanecer fieles en medio de dificultades y fracasos. Apoyándose en la promesa del nuevo pacto hecho a través de Cristo, las 12 tribus resaltan tanto la diversidad como la unidad del reino de Dios, donde cada individuo con sus debilidades y dones es esencial para el todo. Enseñan que la verdadera fuerza está en vivir en pacto con Dios y buscar el propósito que Él ha diseñado para cada uno. Lo que las tribus comenzaron en la tierra prometida se realizará plenamente en la eternidad. Aunque las 12 tribus de Israel son figuras históricas que dan forma a la narrativa bíblica, su relevancia trasciende el pasado. No son simplemente un recordatorio de un antiguo pacto, sino símbolos vivientes del plan redentor de Dios que continúa impactando a la humanidad. A través de las tribus, vemos cómo las promesas hechas a Abraham se cumplieron en Cristo y cómo esas promesas aún transforman vidas. La primera lección relevante de las tribus es la fidelidad de Dios a sus promesas. El pacto hecho con Abraham, renovado a través de Isaac y Jacob, se manifestó en la formación de Israel y culminó en el Mesías, Jesucristo. Él, como descendiente de la tribu de Judá, es el cumplimiento último de la alianza divina. En Gálatas 3:29, Pablo afirma que por medio de Cristo, todos los que creen llegan a ser herederos de esta promesa. Esto significa que la herencia de las tribus es compartida por todos los cristianos que ahora son parte del pueblo de Dios. Las tribus también nos enseñan la importancia de vivir en unidad en medio de la diversidad. Cada tribu tenía una identidad distinta, pero juntas formaron la nación de Israel. Hoy, la Iglesia refleja esta misma dinámica, compuesta por personas de diferentes orígenes, culturas y dones, pero unidas bajo un mismo pacto en Cristo. Así como las tribus necesitaban trabajar juntas para cumplir su propósito, los cristianos están llamados a colaborar en la expansión del reino de Dios. Otra lección esencial es la centralidad de Dios en todos los ámbitos de la vida. Las tribus se organizaban alrededor del tabernáculo, que simbolizaba la presencia de Dios entre ellas. Este modelo apunta a la necesidad de colocar a Dios en el centro de nuestras vidas, reconociéndolo como fuente de dirección, provisión y redención. Esta centralidad se realiza plenamente en Jesús, que es ahora el camino por el que nos acercamos al Padre. Finalmente, las tribus señalan la consumación del plan de Dios en Apocalipsis 21. Las puertas de la Nueva Jerusalén llevan los nombres de las tribus, lo que muestra que su papel no termina con la historia de Israel, sino que continúa hasta la eternidad. Así, las tribus son un recordatorio de que Dios siempre está construyendo algo eterno, y todos los que forman parte de su pueblo están incluidos en este glorioso propósito. Las 12 tribus de Israel no son meros capítulos de una historia antigua, sino testigos vivos de lo que significa caminar en pacto con Dios. Nos desafían a ser fieles, vivir en unidad y colocar a Dios en el centro de nuestras vidas, mientras esperamos la realización plena y real de sus promesas en su reino eterno.
Si este contenido te ha ayudado a obtener una comprensión más profunda del plan de Dios y la importancia de las 12 tribus de Israel, suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones para no perderte ningún video aquí. Continuarás aprendiendo sobre las maravillas de la Biblia y cómo transforman nuestras vidas. No olvides compartir este video con alguien que necesite escuchar este poderoso mensaje. Esto es Espiritualidad.